Muy buenos días, ciudadanos de Ayacucho. Soy Francisco Álvarez de Toledo y este es un nuevo programa de Manos a la Obra. Hoy sábado 20 de enero de 2018, con una temperatura de 26 grados un décima y una humedad del 54%. Y tenemos una linda mañana, fresca, linda, está muy agradable. Y bueno, la verdad que venimos pegándola con el tiempo, ¿no? La verdad que este verano no ha hecho demasiado calor, ¿no? Hemos tenido unos buenos changüís. Así que bueno, y caen algunas lluvias. Acá lamentablemente esta semana no llovió en Ayacucho. Yo tuve la suerte de ligar 16 milímetros. Pero bueno, sí, las lluvias a veces pasan por un lado, por otro, lo que sea. Es así, es la naturaleza. Así que bueno, y con ganas de encontrarme nuevamente con ustedes, para mí es un honor, es un lujo este encuentro de cada semana. Y saben que siempre estoy tratando de buscar la manera de construir futuro, ¿no? Yo creo que debo ser un emprendedor. Es parte de cuando uno quiere emprender algo, uno emprende una vida, un proyecto, una empresa, ¿no? Es ver de qué manera se puede lograr lo mejor para la empresa, lo mejor para toda una comunidad, porque en definitiva es eso, es buscar superarse, pero no por una cuestión de avaricia, sino por una cuestión de desarrollo de mayores comodidades, de comodidades de toda una comunidad, ¿no? No me sirve de nada ser multimillonario y estar entre un montón de personas que están desesperadas o demasiado solas o lo que sea, ¿no? Con muchas necesidades. Entonces, la idea es siempre en general, fíjense que todo lo que tenemos es generalmente para compartir, mismo hasta el salvaje corrupto. Fíjense los movimientos que hacen, ¿no? Apenas tienen un peso, enseguida tratan de mostrarlo. Compran grandes cosas y tratan de mostrarlo constantemente. Y bueno, y de eso se trata, ¿no? Lo que era, me acuerdo, no sé, las grandes casas que se han comprado ahí en Puerto Panal, por ejemplo, ¿no? El amigo de Vido con su jaula, con los pájaros y todo lo demás, tratando de conectarse con la gente de ese barrio. O sea, no es que se van al lugar de origen y construyen ahí en ese lugar de origen, no. Salen del lugar donde están y tratan de meterse en un lugar que ellos crean que es superador. Y entonces tratan de mostrar con la opulencia grosera aquello que creen que tienen, ¿no? Bueno, es parte de una falta de educación. O sea, es muy lindo evolucionar, es muy lindo el progreso, es muy lindo las lindas casas y la verdad que me encantan. Pero claro, hecho con honestidad, ¿no? Y con prudencia, con esa austeridad de lo lindo, de lo elegante. Así que bueno, ya vamos a ir al tema, pero les quiero pasar los teléfonos para llamar a la radio. Es el 02296-453507. Para mandar mensajes de WhatsApp es 2494-38 Para escuchar este mensaje por internet es www.ayacucho2000.com.ar. Allí cliquean FM 88 y aparece esta querida radio. Para escuchar los programas en otro momento por Facebook es entrando en Manos a la Obra y allí está un montón de programas bajados. Ayer pude bajar el comentario este que les hacía de la cigarra y la hormiga, que es bastante divertido. Y bueno, tratemos de por ahí, léanlo, me parece bastante divertido el enfoque que le ponen, ¿no? La versión argentina de la cigarra es la cigarra y la hormiga. Es uno de las fábulas de La Fontaine, que fue un escritor, no sé, del año 1800 y pico, 1700 y pico creo que fue, 1700 y pico, y que escribió una cantidad de fábulas, era francés, ¿no? Y escribió una cantidad de fábulas que son muy lindas para la vida, ¿no? Para tomarlas como cosas para pensar. Porque en el fondo tratamos en este humilde programa de pensar un poquito qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros,
y cómo podemos llegar a ser en esa ventaja el desarrollo de todo, ¿no? De nada sirve, como les decía recién, tratar de progresar sin un entorno que esté acorde, porque si no, nada va a ser bello. Así que bueno, en esta semana hubo un montón de cosas que me ponen, si bien tengo una cierta angustia por lo que estamos viviendo, pero me pone contento que empezamos a ver cómo se van uniendo por distintos lados los distintos temas que nos han ido perjudicando, ¿no? Y que se ponen como en evidencia. Entonces, para arrancar, sale la noticia que esta semana el expresidente Felipe González de España ha hecho una denuncia en la Comunidad Económica pidiendo el congelamiento de los depósitos de un grupo importante de venezolanos que pertenecen al gobierno o que han pertenecido al gobierno de Chávez y Maduro, con una acusación, basándose en una acusación del exministro de Economía de Chávez, que tenía comprobantes de que se habían robado 300.000 millones de dólares. Repito la cifra, ¿no? 300.000 millones de dólares. Entonces, claro, ahí empezamos a ver un poquito, ¿no? La otra pata de la sota. Yo les acuerdo que les he contado tantas veces que es el primero o el segundo productor mundial de petróleo. Entonces, un país con semejante producción, con semejante venta, o sea, no se hacen buches con el petróleo, obviamente lo venden. Entonces decimos, ¿cómo pueden ser que estén haciendo cola para comprar harina? ¿No? Entonces, bueno, evidentemente hay una mano ahí que... Pero claro, es el grito, es la opinión, es esa cosa manejada de una comunidad que lo va llevando, la discusión, esa cosa del populismo, de la oligarquía, del resentimiento, del capitalismo, de la culpa de que los yanquis esto y que el otro hizo lo otro. Y claro, empezamos con la pelea, ¿no? Y fíjense cómo la pelea nos va llevando después a situaciones incontrolables. Entonces, hoy en día están muchos de los depósitos en España, según lo que ya han ido averiguando, y bueno, y empezamos a ver entonces el porqué de las cosas. Entonces había un pseudo ideal atrás de un método, y en realidad era un simple robo, un vulgar robo de atorrantes que se han querido quedar con lo ajeno, ¿no? Entonces, siguiendo con la línea, encontramos la gravedad de la situación de una lista de sindicalistas, ¿no? Argentinos, que se supone, ¿no? El relato de siempre, nosotros defendemos al trabajador, el derecho del trabajador, ¿no? Esa cosa. Y claro, suena lindo, pero ¿cuándo han trabajado, no? Muchos de ellos. Hay uno que me llamó la atención, que en el 2004, ahora le han encontrado a este señor Balcedo, que es una caja de Pandora, ¿no? El que lo encontraron en Punta del Este en una casa increíble, que me parece muy linda. La casa es increíble, puedo repetir, pero el tema es que se la compre con su plata, no con la plata robada. Entonces, en esa investigación que están haciendo en Uruguay, le han encontrado ya 7 millones de dólares en cajas de seguridades. 7 millones de dólares. Un señor que, para poder hacer la cosa comparativa, ¿no? En el año 2004 estaba anotado un plan social. Miren qué maravilla. ¿Eso será la movilidad social ascendente? ¿Eso es lo que deseamos? Entonces nosotros deseamos apoderarnos de la plata del otro. Ojo con las cosas que habilitamos, ¿no? A veces. La idea de siempre de este programa, recuerden que no es
no es buscar la cosa política partidaria, sí la participación política de cada uno de nosotros y la reflexión y el desarrollo de una sociedad que quiera progresar. Ahora, ¿podemos progresar robándole al otro? ¿Es posible eso? Entonces, por un lado lo tenemos a este señor Balcedo, que era, le recuerdo, el gremialista, uno de los gremialistas de la construcción de La Plata. Recordemos que el Pata Medina también está preso, también de La Plata, ¿no? Con todas las obras atrasadas y la coima que habían levantado. Entonces había un compañero trabajador en ¿cómo se llama?, en Bahía Blanca, que copió el método, es lo mismo, ¿no? O sea, le cobraba a la gente para darles la vianda, entonces tenían la empresa que abastecía todas las obras, que era casualmente de la cuñada, del hermano, del primo, de la esposa, ¿no? Todo ese método que es como que los hubieran hecho en serie, ¿no? Y bueno, y todos ellos se han juntado, bueno, ahora se juntaron los sindicalistas también en esta semana en Mar del Plata, Barrio Nuevo con Moyano, que también están siendo investigados, ¿no? Entonces ya Moyano, Barrio Nuevo dijo que no le vayan a pisar la cola al león y recuerden en una amenaza horrible que le hizo al pueblo argentino, ¿no? Porque no es al gobierno ya. En esta semana o la semana pasada, que los gobiernos que habían tratado de investigar o revisar los movimientos de los sindicatos que se ponían en contra de los sindicatos no habían podido terminar su mandato, ¿no? Entonces fue enunciando de la Rúa, Alfonsín, ¿no? Todos los gobiernos que fueron aparentemente volteando, o sea, está en ese comentario inserta la idea de que no habían podido terminar su mandato gracias a la actividad de los sindicatos, ¿no? Entonces, epa, qué grave es esto, ¿no? Porque entonces, ¿cómo es el asunto de la democracia? ¿Ya? Tratemos de ser conscientes, ¿no? No busquemos cosas demasiado rebuscadas, sino simplemente que la democracia es un principio de vida, porque es una forma de vida que elegimos, donde el principio funciona muy bien en el mundo entero. El tema es que nosotros no estamos pegándola, no la estamos teniendo clara, como se dice, ¿no?, en la juventud. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para esclarecer esto? Con un grupo de mafiosos que nos lideren. Y si tenemos una mafia, ¿podemos vivir con esa mafia? Entonces, por otro lado, me da la sensación como que esas amenazas son un gesto desesperado, ¿no? Y hay un pueblo que está despertando. Hay un pueblo que está viendo esta verdad. Entonces se está complicando. Ahora, por otro lado, estos sindicalistas también dijeron que había una persecución de los medios o de la prensa y de la justicia manejado por la política, ¿no? Entonces, vean qué interesante, ¿no? Porque también ahí de vuelta tenemos una argumentación que es muy utilizada por todo el grupo de Cristina, Vudú, ¿no? La persecución de que están todos presos por una búsqueda política y que en realidad es una injusticia. Pero ¿nosotros estamos hablando el mismo idioma? ¿La gente que está presa no está presa por chorra? Los 7 millones de Balcedo, el Pata Medina con toda esa plata, el armamento, el otro que estaba en el ¿cómo se llama?, en el Caballo Suárez. ¿Ellos están por perseguidos políticos o porque tenían una fortuna guardada de manera ilegal? ¿O no podían justificar los ingresos que habían logrado? ¿O nos olvidamos de la hijita de Cristina con 5 millones de dólares en una cuenta sin ninguna justificación? O sea, ¿eso es persecución política? Hablemos en serio. Porque de lo contrario, yo qué sé, uno puede seguir con una cantidad de excusas, ¿no?
Entonces fíjense cómo se empieza a aclarar el panorama. Y esto resulta interesante porque si no, y la vida no es posible, si no tenemos una ley, un respeto de ciertos principios, y cualquiera se queda con cualquier cosa. No hay una regla clara de la vida. Cada uno hace lo que quiere. Y en un lugar donde cada uno haga lo que quiera, el caos es absoluto. Por otro lado, esta semana también se cumplieron 3 años del asesinato del fiscal Nittman. Y hago este recalco porque durante 2 años no se permitió hablar de esto, o sea, más allá de que muchos lo decíamos, pero, y usted mismo, ¿no? En el momento que se produjo el asesinato, tanta contradicción, tanta cosa rara, ¿no? Acordemos, ¿no? Cuando hicieron las famosas pericias, entonces en el cadáver de Nittman le hicieron la pericia de la pólvora en la mano, tan común, eso ya como lo tenemos visto en todas las películas. Y la fiscal Fein sale a los medios diciendo, lamentablemente no hemos encontrado restos de pólvoras en sus manos, en su mano. ¿Por qué lamentablemente? Si la teoría era del suicidio, tenían que haber encontrado la pólvora. Entonces, ¿por qué lamentablemente? Entonces ya ahí empiezan a aparecer el inconsciente, ¿no? Empiezan a aparecer cosas que nos empieza a llamar la atención. Nos llama la atención la manera en que entraban en un departamento de 2 ambientes, pisoteando todo. Recordemos ese famoso video donde agarran el arma famosa esta que utilizaron para el asesinato y alguien la está agarrando así, le pone con los dedos, le corre la sangre para poder leer el número de matrícula. No sé, acuérdense por otro lado de alguna película policial importante que hayan visto, la manera en que los norteamericanos, por ejemplo, llegan al lugar del hecho, ¿no? Entonces, todos con cosas especiales, agarran con pinzas, meten en bolsas, no tocan, ¿no? Este buen señor, este primitivo señor, o este atorrante señor, porque me da la sensación que es así, le saca con el dedo la sangre para poder mostrar a la cámara el número de matrícula, ¿no? Entonces, qué raro que es todo esto, qué raro es que cuando van anunciando todo este tema del supuesto suicidio, la información de Bernie era que la puerta estaba cerrada con llave desde adentro. Entonces eso da la sensación de que, claro, ¿cómo va a salir? Pero a la hora apareció el cerrajero y dijo, no estaba cerrado. Entonces, ¿qué era eso que se quiso instalar? O sea, son torpezas de gente bruta que ni siquiera tienen la habilidad de preparar el asesinato. Se pisaban ellos mismos. Entonces uno fue escuchando eso. Pero pucha, ¿por qué se está diciendo esto? Casualmente, ese mismo fiscal era el que decía el día viernes anterior que la presidenta de la República Argentina de aquellos días, o la señora presidente de la República Argentina de aquellos días, estaba involucrado en el atentado a la AMIA o tratando de encubrir el atentado a la AMIA. Entonces, es gravísimo esto. ¿Y hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde hubo todo un poder judicial que permitió esto? En la semana con esto del aniversario, pude escuchar una nota que le hicieron en Radio Mitre a los fiscales Moldes, Sáenz, Marijuán y Rívolo, diciendo cómo había sido esos momentos, cómo era lo que tenían que enfrentar, cómo sus colegas le decían, pero ¿cómo te atreves a ir adelante con todo esto? Tené cuidado. O sea, ese miedo criollo
que lo tenemos tan arraigado, ¿no? No, mirá, con eso no te metas. ¿Cómo que no te metas? ¿Y qué puede ser peor que la injusticia que vivimos? ¿A qué le tenemos miedo? ¿No le tenemos miedo al 30% de pobres? ¿No le tenemos miedo a la desgracia ajena? A nuestra propia desgracia. Cuando cada uno de nosotros se va de su casa por algunos días y dice, bueno, ¿y cómo queda la casa? ¿Y quién me la cuida? ¿Y qué pasa? El robo, los asesinatos. Todos los días escuchamos por todos los medios una cantidad de motivos de inseguridad, aquella inseguridad que todos nos quejamos. ¿Y de dónde viene la inseguridad? ¿De la opulencia? ¿De la educación? ¿Del desarrollo? ¿Del progreso? ¿O de la estupidez colectiva? ¿De la miseria humana? ¿De la ignorancia? Entonces, ¿qué estamos esperando para empezar a pensar cómo lo hacemos entre todos? ¿O le vamos a seguir sacando algo a alguien? Porque el otro me dijo. Tratemos de pensar en esto, porque si no, no hay un mundo posible, ¿no? A estos fiscales se le sumó, ¿se acuerdan? El fiscal Campagnoli, que también lo quisieron sacar de la causa, le sacaron todos los investigadores. O sea, hubo toda una justicia que delinquía y que ahora tendrá que ir a la corte, supongo. Pero que obviamente además esa corte se está resistiendo, ¿no? De un lado y del otro, porque hay bandidos metidos en todos los niveles de toda nuestra sociedad. Ahora, si están los bandidos haciendo mucho ruido y nosotros del otro lado estamos muy calladitos, está complicado. ¿Quién pone límites? ¿Estos 4 fiscales más Campagnoli? Entonces, tenemos que empezar a revisar qué es lo que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Porque por otro lado tenemos toda una artillería de personas, ¿no? Hablábamos recién de la fiscal Fein, recordemos también el juez Daniel Rafecas, que quiso mandar a archivar a toda costa con el tema del asesinato y no dio lugar a las investigaciones que pedían estos fiscales, tratándolo de absurdos. Acordemos la idea de tratar de hacerlo primero mujeriego, después homosexual a Nisman. O sea, cualquier cosa con tal de enlodar. Y nosotros metidos en eso, no porque dijo, no porque no dijo. Se está jugando la vida de nuestros hijos que no están educados, porque tampoco atendemos la educación. Entonces, es lindo poder empezar a ver esto, poderlo ver con la claridad con que podemos ya empezar a verlo y darnos cuenta de que es importante que cada uno vaya haciendo de su vida algo más digno. Hoy estoy de nuevo con mi querido amigo Adolfo Rodríguez, licenciado en Economía, profesor de Ética, profesor de la Universidad de la UADE y asesor del diputado Laspina también. Así que, bueno, como verán, tiene bastante actividad y mucha actividad cívica, ¿no? Porque además lo conozco personalmente y no es una persona que tenga un exceso de rentabilidad económica. Entonces, y está muy feliz con lo que tiene, con lo que hace y por lo que hace, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de pensar un poquito en cuántos personajes de estos puede llegar a haber y si todo lo hacemos por plata, qué lío, porque yo también me puedo anotar, ¿no? Y la verdad que ganar plata es lindísimo, porque, ojo, no es que está mal tenerla, está mal robarla, está mal arruinar al otro para lograr algo superador, o aparentemente superador. Entonces, el trabajo es digno y ganar plata trabajando es más digno todavía. Ahora, ¿trabajamos honestamente? ¿Por qué tenemos el desastre de niños educados en Argentina? ¿Será porque los maestros son muy buenos?
¿Será porque somos eficientes? ¿Será porque el presupuesto no alcanza cuando es amplísimo? Entonces, es cuestión, como mi amigo siempre dice, ¿no? La economía es oikos escasa, la administración de lo escaso. Entonces, no hay fortuna que pueda resistir la torpeza colectiva y la torpeza humana y la torpeza personal. Yo puedo ser la persona más millonaria del mundo y le aseguro que en pocos días me puedo fundir fácilmente. Si no atiendo correctamente mis negocios, y mis negocios no son negociados. Negocios, les recuerdo, es negación al ocio. Negocio. Negación al ocio. Así que Adolfo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, Francisco, muchas gracias por estar de nuevo en tu programa y en tu casa. Sí, y la verdad que en toda la semana, como le dimos a la charla, ¿no? Que Bastante. cuánta Sí, cosa, sí. cuánto razonamiento de todo esto. Yo traté humildemente, de seguir con esto que fuimos hablando y que fuimos tratando de enfocar, porque es importante, creo, que empecemos a hacer conciencia, ¿no? Buscando todo lo que fue esta unión, que era parte de nuestras charlas, entre los sindicalistas, los asesinatos, los políticos, ¿no? Y las consecuencias. Y hay como un hilo conductor de todos estos eventos que no son eventos como ocurridos al azar o ocurridos aislados, exactamente. Por detrás hay una, o sea, no quiero decir que todos que los sindicatos sea parte de lo de Nisman y demás y nada, sino que parten de una matriz de funcionamiento social muy clara. O sea, es un país, en términos sociológicos, que se llama anómico. Un país que no tiene normas o un país que no respeta las normas. Y eso lleva claramente a una idea de desorden y en un plano más profundo o de un plazo más largo a la anarquía. Tenemos un problema ahí, porque es justamente el camino a la anarquía, el no respeto de la norma, de la ley. En esta semana también, ¿te acordás? No sé quién fue que nos dijo que el problema era que los argentinos, en la Argentina, no respetábamos las normas, pero cuando salíamos, éramos los primeros en hacerlo, ¿no? Cuando hemos escuchado más de una vez gente contenta que llega de afuera y entonces no, porque el orden, y yo no, yo respetaba todo, lo que sea. Y ese mismo es el que tira el papel por el auto, o que anda con el escape libre, o que joroba al otro, sí, o que no hace la cola. O que trabaja con una eficiencia y un compromiso que no lo hace en su propio país. O sea, lo que uno puede demostrar a partir de eso, que no es un problema, digamos, genético, un problema constitutivo nuestro, sino que es un problema de hábitos, de cultura, de manera de hacer las cosas. Entonces, de alguna manera, o sea, podemos hacer las cosas bien. Ahora el tema es por qué no las hacemos bien y qué hay que hacer para hacer las cosas bien. Y ahí no hay una respuesta única, ni hay un camino único. O sea, lo que sí es único es que el camino de no hacer las cosas bien nunca termina bien. O sea, no hay ejemplo en el mundo de nada, de una familia, de una organización, de un club, de un país, que haciendo las cosas mal termine bien. Porque o sea, la idea de orden es que hay una consecuencia normal y habitual del devenir de las cosas que termina en un lugar determinado. A ver, no cuido mi salud, termino enfermo. No cuido mis finanzas, termino fundido. No cuido mi familia se destruye. Y sí, es normal. O sea, es algo un milagro que no hay que esperar. El mundo termina en ese lugar. Ahora, la pregunta es la que haces vos. ¿Por qué esa persona que en otro país, en otra circunstancia, hace las cosas bien, respeta la norma, respeta la eficiencia en el trabajo, cumple lo que tiene que cumplir, puesto acá no lo hace? Y es un problema de colectividad, o sea, nos damos pequeños permisos, como decís vos, y eso lentamente lleva al desorden. Y la verdad es que hace mucho tiempo que nos venimos dando ya no pequeños permisos, o sea, pequeños permisos eran al principio. Sí, son organizaciones delictivas ya, ¿no? O sea, es el plan para apoderarse pero cada uno de todo lo que pueda. Pero además cada uno en lo propio. O sea, porque
Están, lo que vos nombraste, que acá en Venezuela son evidentes, o sea, a ver, ese sindicalista que tenía un zoológico, están encontrando cofres con millones de dólares, qué sé yo, quizás el hombre encontró la manera a la forma de los alquimistas de transformar plomo en oro, no creo, pero da la impresión que se los hizo de una manera mala vida, entonces, eso es una organización. Ahora, los pequeños permisos del que tiene que trabajar 8 horas y 2 horas está mirando el techo. Bueno, te acaba de robar 2 horas de trabajo porque el hombre cobra por eso. El panadero que te da la docena de 11 te robó una factura. Te dio el kilo de pan de 900 gramos, te robó un 100 gramos. Entonces, cada uno en lo personal y tiene pequeñas, o sea, algunas son más nocivas, algunas son más intranquilizantes y otras son porque somos humanos, porque nos equivocamos y la erramos. El tema es que cada vez, o sea, hacemos esas deslices de manera más consciente. ¿Por qué? Porque nos resulta más cómodo y más beneficioso. En un punto y en otro punto, porque o sea, nos gusta vivir cómodo y más beneficio. Entonces no tenemos lo que el orden implica, que es limitar los deseos y pasiones de uno y usar la voluntad para trabajar y para esforzarse en la cosa que uno tiene que hacer. Entonces la combinación de no poner templanza en las pasiones y no poner celeridad o inteligencia en voluntad en lo que uno tiene que hacer es nefasto. Y es lo que uno ve en todos los ámbitos de la vida. Yo en todos los áreas donde trabajo o que estoy dando vuelta, eso uno lo ve como una cosa habitual. Sí, y muy difícil de corregir. Es muy difícil de corregir porque históricamente se ha ido uniendo lo que es la parte judicial a la corrupción. Entonces, el resultado del delito a gran escala, hasta el momento, fue favorable para el delincuente. Uh-huh. ¿No? Recordemos lo que es la época de Menem, con todo lo que se robaba, en la época de Alfonsín, ¿no? Con la coordinadora, porque también, o sea, digamos, yo obviamente ya mi querido público sabe perfectamente que no tengo una ideología política, no me importa, y me parece, la política argentina me parece de décima, no de cuarta, sino de décima. No la respeto para nada, no respeto la manera miserable que tienen de apoderarse de un pueblo que ignora. Entonces, ese es el motivo que me lleva acá a venir todos los sábados y que me lleva a pensar todas estas cosas, porque trato de pensar el beneficio de toda una comunidad. Cuando veo un pueblo como Ayacucho que está triste, a mí me duele, porque soy emprendedor, me gusta la felicidad, me gusta la cosa bien realizada, me gustan las consecuencias de algo que está superándose, ¿no? El chico, imagínese señora, señor, el chico que logra aquella gracia cuando empieza con sus primeras palabras y empezó a caminar y empezó a andar en bicicleta, ¿no? Y eso lindo que es verlo cómo evoluciona, puede ser su nieto también, o un sobrino, o el hijo o la hija de unos amigos, cómo nos ponemos contentos con esa pequeña evolución que va siendo, ¿no? Como en un panal de abejas, esa sociedad que toma el camino correcto. Ahora hablábamos hoy del camino, ¿no? Cuando vos empezás a andar un camino, puede estar acertado o no, nadie lo sabe, yo qué sé. Yo creo que voy para ese lado, trato de analizar todos los pros y los contras, y estoy convencido, por ahí me equivoco, que es lo mejor. Pero si tomé el camino equivocado, lo voy a tener que desandar y me va a costar mucho más. Y nosotros hemos tomado un camino equivocado, un camino de la ignorancia, y vamos a tener que desandarlo. Y los maestros tendrán que dejarse de hacer huelgas para empezar a trabajar de lo único que tendrían que trabajar, que es educando. Y además educando con una calidad que hasta ahora no se ha visto, porque no tienen autoridad muchos de ellos. Entonces no pueden manejar un grupo de alumnos
y entonces llegan a la conclusión que tienen que jubilarse a los 55 años. ¿Es posible eso? ¿Por qué un maestro se tiene que jubilar a los 55 años? ¿Qué hace la diferencia con una persona que está haciendo rutas? Un gerente general de la compañía, mega compañía de no sé dónde. ¿Cuál es la diferencia? No, porque manejar, imagínate, manejar un grupo de chicos. Pero si tu trabajo es ese, entonces no sabes hacerlo y encima querés que te perdone 10 años de trabajo. O sea, fíjense cómo tomamos atajos que son peores aún que el problema anterior. Y después queremos que las cosas funcionen. Yo no sé si se quieren asociar en la locura, pero francamente me está costando como empresario seguir tratando de cumplir con todas mis obligaciones, porque no estoy pudiendo. Y la sociedad mira confortable a ver de dónde vamos a sacar más, ¿no? Queremos el cambio de la Argentina, Adolfo, pero nadie quiere modificar nada. Entonces tenemos empleados públicos para hacer guisos y tenemos todo tipo de ayuda increíble, jubilados que se multiplican, edades que se bajan, sindicalistas patoteros, pero queremos que todo cambie. A ver, este hombre que llegó, pero hay alguien que puede modificar algo sin modificar nada. Pensemos en esto, por Dios. No seamos idiotas, porque si no, ya no, el diálogo no está. O sea, si no hay una evolución en el pensamiento, señor, la verdad que dedíquese a otra cosa, yo qué sé. No hable, porque no hay comunicación. Y no estoy buscando un partido, no estoy buscando una razón. Estoy buscando lo humano. ¿Qué te parece? Y es así. O sea, el cambio puede tener liderazgos, y en general tiene liderazgos y son muy necesarios los liderazgos para el cambio, que con autoridad van motivando o van modelando y formateando el cambio, pero el cambio es como cuando vas al médico y te dice, mire, estuvo haciendo desajustes y ahora le toca tomar esta pastilla, comer de esta manera y demás. Ahora, o sea, el médico no puede tomar la pastilla por mí. El médico no puede hacer el régimen por mí, lo tengo que hacer yo. O sea, si yo no cambio mis hábitos, no voy a percibir los beneficios del cambio. Entonces, el tema es que es bastante infantil e inmaduro pensar que la aparición de un liderazgo mesiánico o de alguien con poderes especiales vaya a cambiar todo, o que todo se centra en la fantasía de que los grandes ricos o las grandes fortunas o las grandes empresas van a... No, se centra en que cada uno haga lo que tenga que hacer, o sea, que el gran rico haga lo que tenga que hacer, que los menos ricos hagamos lo que tenemos que hacer y todo el mundo haga lo que tenga que hacer, cada uno en su ámbito. Toda vez que vivimos en un país, como dijiste vos, democrático, republicano, donde más allá o más acá hay una amplia libertad, o sea, yo soy docente, a mí nadie me obligó a ser docente. Me dijeron, che, ¿te interesa dar clases? Sí, dale. Pero no voy, si no, mirá, estas son las condiciones, A, B, C y D. ¿Te gustan? Sí, listo, vamos. No le pedí una J, porque lo que me ofreció era A, B, C y D. En todo caso, cuando termino el año, digo, mirá, me interesaría tal cosa. No, no es posible. Entonces yo elijo si me interesa o no. Entonces, da la impresión que no es que, o sea, el invento funciona para nosotros. O sea, no es que nosotros tenemos que estar eliminando, no es que el mundo debe girar alrededor nuestro. O sea, todo tiene que estar construido, modelado a la manera de nuestros gustos. Estaría buenísimo. Pero es una conducta infantil, caprichosa. O sea, ningún país se puede progresar con ese tipo de... Y es la conducta que vemos todos los días en todos lados. En el aula, en la empresa, en el trabajo, en la calle. O sea, te tiran el auto, venís por la derecha y te tira el auto encima. Yo no manejo. O sea, yo no ando en bicicleta. Pero lo ves en todos lados, te tiran el auto encima. ¿Por qué? ¿Por qué te pasa yo? ¿Por qué? Porque soy yo. Pero esperá, o sea,
salvo que venga con una urgencia médica, bueno, habrá sacado un pañuelo blanco, pero si no espera 2 segundos, o sea, ¿cuál es la gran diferencia? Entonces, si cada uno estamos pensando en nosotros mismos, eso es lo que destruye cualquier principio de sociedad, cualquier principio de orden. O sea, el principio de Estado, o el Estado mismo, fue creado con esa noción, con regular las relaciones y que generar... La convivencia. Exactamente, un marco mínimo donde podamos convivir. Ahora, la convivencia funciona cuando hay un respeto, cuando hay una reciprocidad en la conducta entre el uno y el otro. Ahora, si la reciprocidad es, como decía John Kennedy, o sea, un mundo en el cual lo tuyo es mío y lo mío es mío, no existe. Claro. O sea, porque al final del día soy esclavo, es como en el matrimonio. Cuando no hay una donación recíproca del esposo y la mujer, y alguien trabaja de esclavo ahí. Y tarde o temprano ese matrimonio fracasa. Y la sociedad no es muy distinta. Cuando alguien permanentemente trabaja para el otro y el otro no da cuenta de nada, vive como la cigarra, y eso no puede terminar bien. O sea, no hay forma, el mundo no está preparado para que eso termine bien. Entonces, si en el cuento de la cigarra lo homologamos a nuestra sociedad y resulta que la hormiga es la culpable, bueno, algo está mal. Y en cierta medida en lo público se está viendo un poquito eso, o hay una pretensión, sí, digamos, no tanto como lo está viendo, sino como que hay una pretensión de buscar ese argumento. Y es realmente peligroso. Es muy peligroso, porque ha penetrado en todos los lugares. Vos lo ves, o sea, no es algo propio de un sector, algo propio de una clase social, algo propio de una región. Es algo que uniforma a todas las personas que vivimos en el país. Yo creo que ahora tenemos que ir a una pausa, pero sería lindo tocar el tema ahora, ya que sos economista también, del tema de la riqueza y la pobreza, porque la pobreza, más allá de lo que todos nos aferramos como cosa del cuidado y la ¿cómo se dice esto? La hipocresía del cuidado, ¿no? Es en realidad una falla. Es una falla de un descuido de toda una comunidad. O sea, lo que tenemos que buscar constantemente es la riqueza de todo tipo, ¿no? Porque, ojo, no hablamos de riqueza económica y pobreza económica solamente. Porque lo que tenemos que buscar como humanos es la felicidad. Y la felicidad es riqueza pura. Pero bueno, vamos a hablar de eso a la vuelta de los avisos publicitarios. Y tenemos un tema de Simon & Garfunkel, que es de mi época, El sonido del silencio. Espero que les guste. Gracias. Bueno, continuamos con el programa. Espero que les haya gustado. Lo corté porque, bueno, con todo siempre trato de, en esta hora que a veces se alarga porque ahora está de vacaciones el gallego, entonces le voy a comer unos minutos de su horario, aprovechando la visita de Adolfo Rodríguez Herz, les recuerdo. Y este gran amigo que de pronto me acompaña en todos estos pensamientos, ¿no? Buscando un poco algo que sea desde un ejemplo aplicable para un mayor desarrollo. Yo les decía que sus ingresos no son demasiado holgados, para no decir que están justos, pero bueno, él va haciendo su camino y va haciendo lo que cree. Y su riqueza no está en lo económico, está en lo intelectual. Paradójicamente, porque vivo de economía, así que... Sí, pero bueno, sí, mirá qué gracioso. Pero bueno, es así, yo qué sé, es administrar los casos, ¿no? A veces también, totalmente. Cuando es escaso, la cuestión es llegar a fin de mes y ver cómo se hace. Y muchas veces, como decías el otro día, es privándote de cosas, ¿no? En la mayoría de los casos es eso, porque a todos nos pasa. No hay nadie que pueda decir yo me compro todo lo que quiero. Es que la escasez, entrando en el tema que planteas, o sea, todo es escaso. ¿Por qué? Porque las necesidades o las demandas son infinitas.
Dice, Sí, no, y el delirio ¿por qué puede por qué ser uno dice, también. no, yo con 2 millones de dólares estaría? No, cuando tenés 2 millones, créeme que, o sea, y si no tenés imaginación, yo te tiro un par de ideas. Y quieres vivir con 4 millones y te gustaría la vida de 100.000 y no hay, o sea, la creatividad y la demanda del ser humano no tiene No, límite. además que son todas fantasías populares, ¿no? Yo con 2 Además, millones me arreglo, bárbaro. ¿Los tenés? Dentro de 10 años te quiero preguntar si los tenés. sí, sí, Dentro de tal cual. 5 años o dentro de 3 años, O me si, vas a venir con que no tenés un mango de vuelta. o si teniendo los 2 millones te arreglaste y sos lo feliz que te imaginaste teniendo los 2 millones. O sea, en términos económicos, la pobreza y la riqueza ya es algo bastante estudiado y algo bastante definido. Eh, o sea, la riqueza no es algo que se genera espontáneamente, no es como en las películas donde está, no sé, el cowboy o Juan Pérez aprieta un botón o aprieta el piso, sale petróleo, o encuentra la mina de oro. Sí, Los Beverly Ricos, ¿te acordás de esa película Pero, de la infancia? pero aun cuando ocurra eso, tenés que invertir, tenés que esforzarte para sacar el petróleo, porque no sale solo. Y en la mina de oro tenés que trabajar para hacer las excavaciones y demás. ¿A qué voy Sí, con esto? en el caso, volviendo, mira, los Beverly Ricos que vos decís tenés que exigirte, tenés que llegar al escribano y a la parte legal que te tiene que acompañar para poder asentar ese pozo petrolero a nombre tuyo. Exacto, o sea, no Porque de lo contrario, si no hiciste eso, toda la historia de los Beverly Ricos se cayó. se cae a pedazos, tal cual. O sea, la gallina de huevos de oro no existe. Donde uno va y alegremente va sacando, no aparece. Entonces, la riqueza o el progreso o la prosperidad en términos económicos es una mezcla de ahorro e inversión, o sea, privación de consumo, eso es el ahorro, Ujú. trabajo, o sea, dedicar X cantidad de horas de la vida de la persona a un trabajo productivo. O sea, trabajo es trabajo, hay que distinguir trabajo y empleo. Son dos cosas. Ujú. Estar empleado es que alguien me contrate. Trabajar es un esfuerzo dedicado a la producción de algo. O sea, puede parecer medio capcioso, pero es así. Lo otro es, hablaríamos de tecnología, pero usar la cabeza. ¿Cómo hago que esto funcione cada vez mejor? Y eso es la idea de progreso. Y es el proyecto, es ese proyecto, es ese camino que el emprendedor con sus medios plantea para el desarrollo de su empresa. Se Exacto. juega y toma la decisión de tomar aquel camino que después le va a dar acierto o error. ¿Qué es la vida del empresario? Es asumir riesgo, ¿no? O sea, la vida del empresario es gana plata o pierde plata y esa es la idea de riesgo. O sea, no es que uno emprende un sueño, uno emprende una empresa y ya con eso tiene asegurado, no. Como un trabajo, vas al trabajo y quizás te sale mal. Entonces, la creación de riqueza, la creación de bienestar económico tiene esas condiciones. Ninguna de ellas surge de la nada, son todas obras que el hombre debe ir dedicando con esfuerzo, con dedicación, saliendo de su zona de confort. El otro elemento de la riqueza y la pobreza tiene que ver ya no tanto económico, sino si querés llamarlo ético, espiritual, que es un tema que también hemos hablado mucho y que es muy interesante, por lo menos a mí me parece muy interesante, es cómo vivo la riqueza y cómo vivo la pobreza. Ujú. O sea, no ya tanto como la creo, que es un dato, sino cómo lo vivo, qué hago con eso. Y ahí hay 2 o 3 vectores que están dando vuelta que quizás ayudan a encaminar el asunto. En términos, si querés, más espirituales, la pobreza o la riqueza en el ser humano es cómo se relaciona con esos recursos. ¿Cuál es la relación personal que yo tengo con los millones de dólares o cuál es la relación personal que tengo con mi gallina y mi pequeña huerta? ¿Okay? Entonces, pensar que porque uno tiene poco es una vida más de infeliz o peor, no tiene ninguna justificación frente a la persona que tiene 4 yates, 25 mansiones y 40 cuentas bancarias. La felicidad va no por lo que tengo, sino cómo me relaciono con lo que tengo. Y la felicidad surge a partir de que la relación con lo que yo tengo está determinada en que, o sea, yo vine al mundo para disfrutar de esos bienes. Y disfrutar no es solamente tenerlos, sino de nuevo, cómo me relaciono. O sea, si el pobre
no sé, pierde lo poco que tiene y eso hace que su mundo se venga abajo y ande llorando por las esquinas, y tiene una falta de humildad importante que no lo lleva a la felicidad. Y si el rico, o sea, vive su riqueza en términos de que vive como si lo que tiene no fuera propio, sino que le fue entregado en los que creemos en Dios por Dios, y con la colaboración del hombre fue acrecentándolo, pues es una persona, o sea, muy feliz. ¿A dónde va con esto? O sea, lo ves en todos lados, en muchos lados, donde se asocia la pobreza como una virtud y se asocia a la riqueza o al rico como una persona avara, como una persona falto de virtudes. Yo conozco ricos muy avaros y muy faltos de virtudes, y conozco ricos muy humildes y con muchas virtudes. Conozco pobres con muchas virtudes y conozco pobres con muy pocas virtudes. ¿Okay? Entonces, la condición frente porque está puesto en otra lupa. Exactamente, tal cual. Entonces, el dato es cómo yo mismo me relaciono con eso, cómo busco la felicidad. Entonces, ¿te tocó hacer esto? Bueno, macanudo, querés progresar, poner los medios, pero ¿cómo te relacionas con eso? No es como el cuento de Navidad de Dickens, ¿no? De este Scrooge, creo que se llamaba, que era un avaro terrible, y el hombre se empieza a dar cuenta en una Navidad de lo avaro que es y cómo se transforma terriblemente, y sigue teniendo la misma riqueza, pero te das cuenta que son dos personas distintas. Uno era un avaro, vivía solo, infeliz, acobachado en la oscuridad londinense, y cuando se transforma empieza a ser una persona alegre, sonriente, que ayuda a los demás, que trata bien a los demás. Su riqueza no ha variado un céntimo. Entonces, el fin del hombre no es la riqueza, el fin del hombre es ser feliz. Entonces, utilizamos la riqueza para ser feliz, y todos tenemos, más allá, más acá, algo de riqueza. ¿No? Es como ese video que me mandaste de Abel Albino. Sí, ¿no? Qué maravilla. No sé si han tenido la oportunidad de recibirlo, ¿no? Está circulando un video de Abel Albino, que es este médico que vivía exitosamente en Europa con una cantidad de desarrollos de sus especialidades que eran increíbles, y de golpe dijo, no, me voy a la Argentina, algo así hizo Favaloro también. Claro, él vino desde Alemania y Favaloro de Estados Unidos, sí, con carreras prometedoras. Y vino a su país, y ahora está luchando, se fue a Mendoza, ¿no? su tierra natal, y está luchando por todas estas cosas de la ineficiencia argentina, porque a mí este tema de la pobreza a veces es como que está tomado en un nicho que no me termina de cerrar para lo que es lo que pretendo expresar, ¿no? O sea, la pobreza, Abel Albino lo dice, no es solamente el hecho de estar bien vestido como yo, soy rico, y el pobre es el que está mal vestido y que no come bien. Es la pobreza de espíritu, es la pobreza de ilusión, es la pobreza de proyectos. Escuchen esto, por favor, ¿no? Es esa tristeza que a veces la escucho mucho cotidianamente, y que me angustia. Me angustia porque si uno no tiene una ilusión, ¿qué es lo que se logra? ¿No? Cuando voy, vos sabés, Adolfo, que voy a un colegio los días martes, Ajá. a la escuela 4, con unos chicos amorosos, y que mi mensaje y mi idea es llenarlos de ilusiones probables, ¿no? De proyectos de la vida linda que pueden llegar a ser. ¿Qué es eso que yo he recibido? Tuve la suerte de recibir eso, con toda una educación de mis padres, de mi familia, que me llenan de orgullo, porque me dieron esa alternativa cuando estaba en un momento medio triste, o cuando uno tiene problemas, como todos los tenemos, que es esa cosa de buscar el vaso medio lleno, es buscar, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? ¿No? Esa reacción automática, yo lo he contado muchas veces acá y no quiero hablar de mí, pero bueno, me parece que es un lindo ejemplo. El día que se me prendió fuego la casa que tenía en el Tata, era de madera, y no quedó nada, quedó el techo en el piso. O sea, todos los recuerdos, imagínense, señor, todo lo que pueda llegar a tener en su casa ahora ya, de golpe mañana no lo tiene más. Todo, absolutamente todo, desde las cuentas a pagar, con el
los recuerdos de todas sus fotos, todas sus cosas personales, todos los muebles históricos que tenía de su abuelo, todo desapareció, ¿no? Esa misma noche, vinieron unos amigos míos, me acompañaron, esa misma noche a las 5 de la mañana, después de haber llorado bastante, empecé a hacer el plano de mi nueva casa. Fíjense lo que es, eso no es una cosa mía, es una educación que tuve la suerte de tener. Que enseguida, bueno, está bien, hiciste el duelo, yo qué sé, bueno, dale, ahora a laburar. ¿No? Y es eso, es simplemente buscar el trabajo, buscar la manera honesta de hacerlo, esperar el momento. Tuve que esperar 5 años para poder hacerlo, para que fuera el momento. Sí, y eso es la vida. Y no porque yo no puedo y porque estoy viviendo en una casita. Que no, eso no tiene ninguna importancia. No me vengas con la queja, tráeme algo lindo. ¿No? Sí, el duelo tiene su momento, pero no es eterno, sino la vida va pasando y uno no... O sea, es que la educación al final del día tiene eso, ¿no? Nos educamos para vivir mejor. Y cuando estamos mal o cuando caemos, ¿no? Como, o sea, lo importante de caerse es levantarse y levantarse con la ilusión del inicio. Porque también mucho, ¿no? Y no sabes lo que me pasó y te cuenta la vida. Y todos hemos tenido más acá, o sea, una historia de problemática o demás. ¿Qué sé yo? Yo tenía mis problemas familiares, mis problemas económicos y demás. Sin embargo, uno, o sea, está educado para vivir en la felicidad y para que la felicidad está en el futuro. O sea, no para pensar para atrás. Creo que eso, o sea, es algo bien propio. Creo que lo hablamos en la semana donde, y hablando de esta idea de pobreza y demás, tenemos mucha mentalidad, y ojo, a mí me encanta, mi abuelo escuchaba bastante, mucha mentalidad tanguera. Mm-hmm. Vos escuchás la poesía del tango y o sea, qué sé yo, volver con la frente marchita. Muy artística, muy entretenida, muy bien cuidada, pero los contenidos son bastante melancólicos, depresivos. Y es la música nacional. No, y compararlo si querés, yo a mí mucho no me gusta, no soy muy amigo de los brasileros, pero fíjate en Brasil, que es un país donde vos vas y la alegría, la felicidad, qué sé yo, después vivirán como vivirán. O sea, no estoy diciendo que el problema de Argentina es el tango, ni mucho menos, pero es un reflejo más de cómo afrontamos los temas cotidianos. Es que la vida es un rompecabezas, o sea, no entendemos que no hay un camino absoluto de algo. Son todos los días y a cada hora vamos tomando decisiones que van formando ese camino. No hay una ruta hecha, una autopista que yo pago tanto y ya estoy. Ojalá. Bueno, eso es la ética. Yo ni bien empiezo las clases de ética, sobre todo cuando uno de los primeros temas que salen es la libertad. Entonces yo les propongo a los alumnos, ¿qué preferís? Tu vida actual, tomar decisiones, asumir riesgo, te puede ir bien, te puede ir mal, mejor, peor, o vivir en estado vegetativo, pero yo te conecto una sonda que te asegura ser feliz, pero vivís como un vegetal. ¿Qué elegís? Mira vos, qué bueno. Y ahí, vivir como un vegetal es un opio. La discusión, o sea, en general, salvo 2 o 3 paracaidistas o contreras que siempre en cada curso, y no, todo el mundo le gusta vivir la vida. Sí, más vale, y asumir riesgos y demás. O sea, la felicidad asegurada, pero vivir de una manera, o sea, casi vegetal es horrible. Bueno, pongamos la baba en remojo. Muchas veces estamos viviendo en plano vegetal. O sea, vivir fuera de foco, vivir con pretensiones que no son las de uno, con ilusiones falsas que son las fantasías, es en cierta manera vivir en estado vegetal, esperando que alguien nos dé la sonda para ser feliz, porque tampoco la vamos a poner nosotros. Además que por ahí alguna mente iluminada puede estar escuchando y decir, bueno, no, pero en realidad entonces trata de hacer el debate. Señora, señor, no somos una planta, no somos vegetal. Exacto, somos humanos. Tal cual. Los humanos tenemos arriba de los hombros la cabeza que nos da el pensamiento, ¿no? Y la sensibilidad y nos da todas esas cosas. Entonces, yo qué sé, si hubiera tenido que nacer en Zapallo, bueno, puede ser, lo que sé. Pero puede terminar en un rico puchero. Pero
le tocó ser humano y entonces trate de adaptarse a eso, porque es como que nos tentamos muchas veces con el delirio, ¿no? Bueno, por eso entonces aparece el exceso de alcohol, el exceso de drogas, el exceso de otras adicciones que dicen, no, yo no me drogo, pero miro 8 horas de televisión y bueno, estás ahí más o menos. Sí, las adicciones, ¿no? Que Exacto. hoy me parece que es bastante piola entender que el problema son las adicciones, ¿no? Las adicciones al alcohol, al cigarrillo, a las drogas, a cualquier cosa Nos quite libertad. que nos o sea, quita libertad, que nos exacto, quita la atención y el desarrollo y y el nos hace- ocuparnos de. y lo que hace es evadirnos de la realidad. ¿Por qué? Porque es una realidad que nos confronta, o sea, a ver, llegás y encontrás que tu casa le quedó sobre el techo abajo. Y o sea, lo primero que te sale, pero no humanamente, porque es instintivamente, si no, esto no puede estar pasando. No, fue un mal sueño, ¿no? Son las reacciones habituales, que es de esas etapas es la negación. No, no debe ser, no, a mí no me toca, te restregas los ojos, sí, te pasó, esta es la realidad. Entonces alguna respuesta es evadirse esa realidad. Entonces, en vez de estar viendo Armando el Plano, te ibas a un bar a bajarte una botella de whisky. Porque es una manera de evadirte la realidad. Si no, o sea, esto, bueno, pasó, terrible, una calamidad. Sí, está bastante piola en aquello que nos permitimos, ¿no? Vos me decís recién, meterse en un bar y bajarse una botella de whisky. Es la continuidad de ese luto, tal cual. de esa tristeza. Esto me ¿no? lo puedo hacer, Esto claro. no lo puedo modificar. Señora, señor, todo se puede Sí, tal cual. modificar. Y con educación, como decía Sarmiento, todo tiene solución. Sí. Porque hasta lo peor, si uno es educado, lo enfrenta desde un lugar que le da tranquilidad. Tal cual. Mismo hasta el momento cuando uno está en agonía, si uno está en paz, si uno está tranquilo, que eso también es educación, se enfrentan las cosas de otra manera, porque en el fondo sabemos que todos nos vamos a morir, o hay algún idiota que se le ha ocurrido vivir eternamente. O sea, yo lo siento mucho. Todos queremos cuidar mucho nuestra vida, yo qué sé. Primero cuidémosla en serio, cuidémonos de lo cotidiano, de la felicidad del otro. Seamos más generosos. Es parte, pero no generosos de dar todo lo mío y entonces me quedé desangrado, ¿no? Porque no sirvo para nada. Yo desangrado no sirvo para nada. Aparte no es Si la yo soy un vocación, empresario y no emprendo cosas, dejo de ser empresario y no voy a servir. Entonces, ¿qué tengo que seguir siendo empresario? ¿Qué hago? Y doy empleo y pago fortunas de impuestos y hago todo eso que la sociedad está necesitando. Y me tocó estar en este lugar, ¿qué querés que haga? ¿Y cómo hago? Y lo continúo. Hay mucha gente que ya no tiene más nada. Yo conozco un montón de personas que no tienen más nada y bueno, entonces ya no son emprendedores. Bueno, está bien. Ahora, ¿qué condiciones tengo para poder seguir emprendiendo aquel desarrollo que hace falta para el resto de mi comunidad? Sí, ¿cómo te enfrentás a los nuevos desafíos? ¿Y cómo hago para, además de esos nuevos desafíos, cómo los hago, cómo los proyecto, cómo proyecto mi empresa si las personas que van colaborando conmigo no me acompañan? Si el empleado que tomo me roba o me miente. Yo puedo prepararme para dar un paso si después atrás no me están respondiendo, si el molino no fue abierto, si el eléctrico no fue controlado, si las tranqueras no se cerraron bien, si no se hicieron responsablemente tal o cual cosa. Todo es consecuencia. Hoy en día el campo es una minuciosa fábrica donde cada cosa se van sembrando verdeos, se van sembrando pasturas, se van sembrando semillas para poder ser alimentado todo el resto de la hacienda. Se van haciendo feedlots, se van haciendo cabañas, se va haciendo esto, se va haciendo aquello. Pero todo eso tiene que estar controlado, tiene que estar bien hecho. Ahora, si yo estoy todo el día ahí, ¿cómo hago para ir a buscar otro negocio más? Exactamente. Entonces, empecemos a entender que no es sacarle al otro, es colaborar con el otro para poder seguir teniendo aquello que ya tengo, que es trabajo. Así que bueno, se nos fue el programa, Adolfo. Nos comimos 10 minutos de Gallego, que le mandamos saludos. Hablando de orden y respeto, nos apropiamos. No, pero ese es un permiso, así que ya está instalado. Ya con Nacho
sabemos que funciona de esta manera en esta época. Y después, no sé, supongo que después, Nacho, ya se termina el horario de... Ah, mira, entonces ya partimos, se cierra la radio. Ah, mira vos. Porque a la tarde no sé si hay alguna... A la tarde no tenemos. Arranca el fin de semana. Muy bien. Así que bueno, estos son los últimos mensajes de FM 88 para este fin de semana. Así que, Adolfo, que tengas un lindo fin de semana. Bueno, muchas gracias. Con todos nosotros en casa. Y bueno, muchas gracias por tu charla, por tu acompañamiento, por todas estas cosas que te preocupan tanto, ¿no? Porque les recuerdo que es asesor del diputado Laspina y que está dedicado todo el día a todas estas cosas, ¿no? De ver cómo se logra vencer todos estos temas que vamos hablando para hacer un país mejor, porque esa idea berreta de que tengo la ganancia de mi partido, entonces ya con esto me salvé y ahora me toca a mí, ¿no? Eso, hay mucho de eso. O sea, yo ya vengo de la actividad privada. Yo ya trabajé en bancos y bastante tiempo en finanzas, después hice consultoría, pero o sea, a mí lo que siempre me gustó es esto. O sea, gracias a Dios no puede estar mal dicho, pero o sea, soy divorciado, con lo cual me puedo dar estos lujos de vivir con los ingresos que vivo, pero o sea, es una vida, o sea, si uno vive honestamente, es una vida bastante complicada, digamos, porque los ingresos no son los del sector privado y demás, pero en cierto punto uno, y creo que vos lo has hablado mucho en tu programa, o sea, uno se plantea, o sea, no en calidad de héroe ni en calidad de Superman, sino en calidad de que alguien lo tiene que hacer, o sea, porque... Sí, no medita el análisis eso, directamente, o sea, uno hace lo que puede. Yo me acuerdo en el libro, lo pongo, estaba la tía de una prima mía, cuyo hijo había sido nombrado alcalde de Santiago de Chile. Y entonces que estaba emocionadísimo, le escribía a su sobrina. Le escribía una carta diciendo que este muchacho le había comentado, este muchacho, un tipo de 30 y pico de años, pero claro, era su madre la que escribía, que estaba muy emocionada del nombramiento de su hijo y que le había comentado que lo único que veía como contra era que iba a tener que sacar sus hijas de ese colegio privado que le enseñaban tan bonito inglés, porque iba a tener que cerrar su estudio de abogado, que le iba fantástico, por el momento, mientras que fuera alcalde, porque tenía que vivir de su sueldo de alcalde de Santiago. Así que son cosas que a veces uno puede aportar. Y fíjate que ahí es donde aparece lo que es la consecuencia de aquel trabajo bien hecho, ¿no? Entonces, cuando uno hace algo con ese esfuerzo, después querés volver a lo privado, porque yo te estoy dando 4 años de mi vida. Bueno, fantástico. Ahora, ¿por qué se quieren quedar todos tanto acá? Y porque en general, quien en la vida privada no ha desarrollado una actividad de progreso, desarrollo, ve al Estado como una tabla de salvación. Sí, y ese es otro vicio que también tenemos. Y es un vicio terrible, tal cual. Sí. Así que bueno, son cosas para ir pensando, ¿no? Para ir viendo. Bueno, señoras y señores, les mando un gran abrazo, que tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho. Tratemos de pensar en estas cosas. Recordemos lo que decía Aristóteles, que repitió nuestro amigo Fernando Savater: en la vida puedes hacer lo que quieras, lo que jamás vas a poder evitar son las consecuencias. Así que bueno, tratemos de pensar en eso, seamos más amables y trabajemos un poquito más, o bastante más, mejor dicho. Porque la pobreza que tenemos del 30% es responsabilidad de cada uno de nosotros. Así que tenemos que evitarla, no es un bien. La pobreza es una falla, tenemos que modificarla. Así que bueno, tenemos bastante trabajo por delante, así que bueno, manos a la obra. Muchas gracias, hasta luego.